tomamos partido por ti. 8:55 de la mañana, Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia, director del área financiera y digitalización de Funcas. Muy buenos días, Santiago. Muy buenos días. ¿Cómo ves la fotografía? Hoy la FED, mañana el Banco Central Europeo, First Republic Bank, Signature Bank, Silicon Valley Bank ya están en el hoyo. Esperan, como veíamos en el ETF de los bancos regionales, 143 bancos más. PacWest y Western Alliance ayer con caídas de hasta el 40%. Movimiento de salida de depósitos que se empieza a ver muy fuerte en el conjunto de la banca regional norteamericana. ¿Puede hacer algo Powell para intentar evitar esto? ¿O una subida de 0,25 puntos básicos es inevitable en la jornada de hoy? Bueno, aquí entran en juego las contradicciones de los dos gorros, ¿no?, de la Reserva Federal, igual que ocurre con el Banco Central Europeo, ¿no? Es decir, el gorro de la política monetaria en un contexto aún inflacionario, aún en el que no se ha corregido del todo un proceso de crecimiento de precios muy significativo desde hace casi 2 años, y por otro lado, pues las consecuencias normalmente de la subida de tipos de interés, que cuando hay debilidades estructurales o algunos problemas en la supervisión, pues deriva en crisis de confianza en bancos puntuales o, como ya estamos viendo, de una manera generalizada en el conjunto de bancos regionales, bueno, al menos en un perfil de los bancos regionales americanos. Y probablemente esto no va a ser fácil de parar. Conocemos cómo funciona el mercado estadounidense, con unas olas de repente de falta de confianza mayor que en otras partes, que ese es a lo mejor el argumento que tú estabas apuntando hace un momento, porque en Europa aún no se dicen cosas, quizás allí las cosas evolucionan de una manera más rápida. Y bueno, esta es la situación, es decir, la Reserva Federal no quiere renunciar a luchar contra la inflación. La verdad es que el panorama no es nada halagüeño. Hace 6 semanas nos quedamos un poco más tranquilos cuando se cerró la crisis de Credit Suisse y las 2 o 3 americanas, pero claro, de repente nos viene First Republic y estamos todos estamos muy preocupados, y sobre todo tras ver que ayer se volvían a derrumbar pues algunos de los bancos regionales que aún quedaban, ¿no? Aunque no sean del mismo tamaño, pero son muchos, es decir, son varios, ¿no? Es decir, que es el gran problema. Yo creo que va a seguir con la hoja de ruta y esperar. Yo creo que a lo mejor sí que para la subida de tipos de interés, pero desde luego van a tener que estar preparados la parte supervisora de la Reserva Federal, porque las próximas semanas van a ser muy calientes para ver cómo solucionan los problemas que probablemente acontecerán en algunos bancos medianos americanos. ¿Más subida de tipos de interés puede llevar al componente que nos falta en la fotografía, esa subprime volviendo casi 15 años después? Porque crédito comercial ya está muy deteriorado, fotografía de depósitos saliendo, nos faltaría la parte de si el crédito también inmobiliario a cliente final, es decir, a retail, puede convertirse en subprime. En Estados Unidos decían esta noche que se tiene ya el miedo a que una subida de tipos, y sobre todo si la pausa luego va a tener otro repunte más en 2023 de 0,25 más, pueda dejar también en el balance una parte de subprime. ¿Cómo lo ves? Yo pienso que mientras el mercado de trabajo americano resista, la subprime, desde luego, no se parecerá en nada a la que tuvimos en el 2008, que fue verdaderamente un tsunami, ¿no? Pero claro, evidentemente una nueva subida de tipos de interés, una nueva vuelta de tuerca, presiona más no solamente sobre los balances de algunas entidades financieras regionales estadounidenses, sino también, por supuesto, sobre los balances que también los tenemos las familias o las empresas. Estabas comentando cómo los activos de commercial real estate ya están teniendo algún impacto, y ahora la gran situación o la gran pregunta es si pasará lo mismo con las hipotecas minoristas. Vamos a ver, ahí yo creo que hay que esperar a poderse encontrar algo parecido a lo que ocurrió en el 2008. Yo creo que no va a ocurrir, pero efectivamente es un granito más en la desconfianza, en una crisis que de alguna manera se ha ido generalizando en un eje que es la banca regional estadounidense de un determinado perfil, y entonces bueno, pues puede de alguna manera ser un riesgo a la baja, ser un riesgo que se apunta, ¿no?, a la situación. Pero yo, mientras el mercado de trabajo resista, pienso que no estamos al menos en las hipotecas minoristas, en una situación tan ni cercana ni parecida a la de 2008. Ayer sube 1/10 la inflación en Europa. Estados Unidos todavía la tiene elevada en ese entorno del 5%, con un crecimiento que le ha caído al 1,1%. Decía Michael Harnett el fin de semana de Bank of America que la recesión empezó 6 meses después de que se invirtieran las curvas, pero que hay recesiones que no se anuncian hasta que ya han pasado. De tal manera que podríamos estar en un entorno estanflacionario ya, en el que la economía ya se ha frenado del todo, incluso está en negativo, pero la inflación no cede. Y si entramos en un entorno estanflacionario,
¿Qué pueden hacer los bancos centrales y qué puede hacer un inversor en un entorno inflacionario que no tiene nada que ver con lo que hemos vivido en los últimos 30 años? Bueno, la verdad que eso es lo que nos ha pasado con la inflación, que la caja de herramientas la teníamos obsoleta porque había ocurrido, dependiendo de la zona del mundo, si era Europa o Estados Unidos, hace 30 o 40 años, ¿no? Entonces, evidentemente, se nos había olvidado. Esta inflación, pues también, que en algunos de aquellos años inflacionarios también ocurrió, ¿no? En el que había una situación de recesión o de nulo crecimiento de inflación, pues también se nos ha olvidado. Sospecho que en el momento que se confirme la recesión, evidentemente van a parar, yo creo que se va a parar en breve con la subida de tipos, pero desde luego si se confirmara, podríamos decir, rápidamente, pues se pararía la subida de tipos, ¿no? Incluso pues se podría generar algún tipo de estímulo, a lo mejor bajando, dando una señal de que bajas para que la economía vuelva un poco a su senda y así generar menos presión sobre esa caldera que se está convirtiendo parte de los balances de parte de la banca americana y probablemente en alguna otra parte del mundo también puede haber alguna presión, ¿no? Entonces, ahí es donde a lo mejor ya esta política ortodoxa monetaria ya no se aplicaría tan al extremo, porque ya tienes un problema de recesión y aquí es donde ya el mercado de trabajo sí que va a notar el calor, sí que va a notar el problema y entonces ya ahí ya cambiaría yo creo que la hoja de ruta. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué a lo mejor se han sentido confortables? Porque realmente el mercado de trabajo, con las estadísticas que tenemos, y entendemos que son razonables, pues se está comportando bien. Entonces, si las personas mantenemos nuestro trabajo, pues normalmente las hipotecas, los créditos se suelen pagar. Lo digo en todos los casos, pero no se mantiene en una situación de gran preocupación, ¿no? Es decir, o por lo menos la morosidad no evoluciona al alza. En el momento que se empiece ya una recesión, probablemente haya impacto en el mercado de trabajo y entonces ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, a lo mejor los estímulos ya tienen que ir en la otra dirección. Tienes que bajar para que de alguna manera alivies parte de esa presión tan grande que es en este momento la cartera de los balances. Estabas apuntándolo, no solamente de los balances de los bancos americanos, sino también de las familias, etcétera, porque bueno, estamos en una situación muy distinta, radicalmente distinta a la de hace un año, ¿no? Esto de que la recesión no se haya visto, bueno, pues puede ser que no estemos midiendo adecuadamente el PIB porque hay muchos cambios, los activos digitales, etcétera, pero tampoco tenemos esa percepción, a lo mejor en Estados Unidos un poco más, pero aquí no tenemos tampoco esa percepción de recesión, ¿no? Con los indicadores además que distintos del propio PIB, ¿no? Entonces, bueno, aún es pronto yo creo que para apuntar que la recesión se ha materializado, no se puede descartar. Y yo creo que en ese momento cambia la hoja de ruta de los bancos centrales, porque entonces los problemas, si siguieran tipos o no bajaran los tipos, sí que serían más graves de los que tenemos ahora. Muchísimas gracias, Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia, director del área financiera y digitalización de Funcas. Santiago, buen día, buen negocio. Buen negocio. 9:03 de la mañana, vamos a la apertura del mercado en la renta variable europea.